Estamos de vuelta con su programa DGII 360. Hoy tenemos una visita muy especial. Recibimos en nuestros estudios a José Manuel Jochi Vicente, el ministro del Ministerio de Hacienda, institución encargada de dirigir la política fiscal del gobierno y sus componentes, ingresos, gastos y financiamiento, garantizando que sea sustentable en el corto, mediano y largo plazo. Vicente es un destacado economista especialista en la industria de la consultoría financiera y de gestión, con maestría en administración de empresas. Además, ha ocupado importantes posiciones en el CONEP, ANGE, la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Bienvenido a DGI 360. Gracias por la invitación, yo me siento como en casa aquí. Así es, para nosotros es un privilegio tenerle en este espacio precisamente en el marco de la celebración de nuestro primer aniversario. Y para dar inicio a esta conversación nos gustaría que le explicara a todo el público que sigue DGII 360 cuáles son las funciones del Ministerio de Hacienda. Sí, yo creo que para definir la función del Ministerio de Hacienda tenemos que entender que el sector público tiene dos grandes músculos. Lo que sería la política monetaria, por un lado, que la ejerce el Banco Central, y está el otro músculo, que es la política fiscal, que digamos que el órgano rector es el Ministerio de Hacienda. Que las funciones del Ministerio de Hacienda es pues formular e implementar la política fiscal del gobierno, y para eso tiene que tocar, digamos que los tres grandes aspectos de la política fiscal, que es la parte de ingresos, la parte de gastos y la parte del financiamiento. Hemos visto que la República Dominicana ha enfrentado de manera exitosa la reciente crisis económica que ha vivido el mundo a raíz del COVID-19 y reciente conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo cree usted que la República Dominicana ha enfrentado de manera exitosa esta crisis? Mira, yo creo que el éxito que nosotros hemos tenido, la gestión del gobierno del presidente Abinader, yo creo que está basado en tres grandes factores. Primero, una muy buena evaluación de cuál es el problema, cuál es la situación. Porque si tú no evalúas correctamente la situación, el problema, no vas a poder tener, digamos que las soluciones correctas al problema en cuestión. Segundo, una determinación a la toma de decisiones. Es decir, nosotros no estamos aquí teorizando y bueno, y si esto y si lo otro. No. Una vez después de haber analizado cuál es la situación, nosotros hemos logrado tomar decisiones, yo digo que importantes, en un plazo muy corto de tiempo. Es decir, una vez determinamos, por ahí la línea, por ahí vamos. Y el tercer elemento, diría yo, una excelente implementación de lo que son, digamos que esas decisiones, esa toma de decisión para atacar un determinado problema. Te puedo poner algunos ejemplos. La pandemia derivó, bueno, quizá la decisión más importante de la pandemia fue el tema de la vacuna. Cuando muchos países estaban ¿qué hacemos? Aquí se tomó una decisión muy fuerte, que es consigan la vacuna a cualquier costo. Y esa fue una decisión del presidente Luis Abinader. No importa el costo, el problema económico no era lo importante en ese momento, lo importante era el tema de la salud de la población. Hay por ejemplo, otra medida que te puedo señalar. A raíz de todo el tema del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, surge todo el tema de la inflación y esta presión sobre los precios. Bueno, pues hay varias medidas. Subsidio a los fertilizantes, una cosa que quizás no muy pensada en situaciones anteriores, pero había un tema de proteger al sector agrícola, y en medio de toda esta situación el precio de la urea se estaba yendo por las nubes, con un alto impacto en los costos de producción del sector agrícola. Bueno, pues el gobierno tomó la decisión de subsidiar a través de los fabricantes de fertilizantes digamos que el precio al fertilizante. ¿Cuál fue el objetivo? Evitar el colapso del sector agrícola y evitar que los precios, principalmente de los productos de la canasta básica, principalmente el arroz, porque el fertilizante aproximadamente el 70% va a la producción de arroz, subiera más digamos que de lo normal.
Y yo creo que en esos tres elementos que te acabo de mencionar y con estos dos ejemplos pudiera poner más, yo creo que son evidencia clara de esa, digamos que buena determinación de cuál es el problema, una toma de decisión rápida y una muy buena implementación de la solución. Ministro, ¿cuáles han sido los sectores que han liderado el crecimiento de la economía en todo este proceso de recuperación? Mira, la economía dominicana, a diferencia de muchas otras economías, es una economía muy bien diversificada, lo cual es, digamos que un muy buen activo para nosotros. Viéndolo, digamos que por año, en el año 2021, hubieron tres sectores que exhibieron tasas de crecimiento significativas. El sector turismo, que lideró en términos de la tasa de crecimiento, creo que un crecimiento, si no me recuerdo mal, de más de un 24, 25% de crecimiento. Estaba el sector de zona franca y el sector de construcción. Esos tres sectores fueron los que mayor tasa de crecimiento tuvieron. En el año 2022 vuelve y repite turismo, hoteles, bares y restaurantes con una alta tasa de crecimiento y surge un nuevo sector que fue el sector de salud, con la segunda tasa de crecimiento más alta. Ahora, el hilo conductor, diría yo, que en ambos años fue el sector de turismo, hoteles, bares y restaurantes, porque en el año 2021 el aporte del turismo al crecimiento total fue de alrededor de un 13%. Y en el año 2022 fue de un 26%, es decir, que del total de crecimiento que vimos de 4.9 en el 2022, el 26% de ese 4.9 vino por el sector turismo. O sea que yo creo que, por un lado, tenemos un sector privado en el área del sector turismo muy comprometido con el país y, por otro lado, hay que reconocer la gestión que ha hecho el Ministerio de Turismo para relanzar el sector turismo luego de todos los efectos de la pandemia. Y a nivel regional, ¿cómo se sitúa el país a nivel de crecimiento y cómo se proyecta ese crecimiento en el futuro? Mira, si tú analizas los últimos 50 años de crecimiento, no ha habido un país en América Latina que haya crecido más que República Dominicana. Si tú analizas los últimos 40 años, no ha habido un país que haya crecido más que República Dominicana. Lo mismo para los últimos 30 años. En los últimos 20 años, ahí ya no salimos de ese primer lugar y pasó a ser Panamá, y obviamente salimos porque tuvimos los efectos de la crisis bancaria del 2003. Pero después, los últimos 15 años, los últimos 10 años, nosotros hemos sido consistentemente la economía que más ha crecido en la región. Hay algunos años en que Panamá se nos va arriba. El año pasado, nosotros tuvimos un tremendo año 2021, de los países que más creció en el mundo. El año pasado creo que a raíz de ese alto crecimiento que tuvimos en el año 2021, nosotros quedamos como quinto, sexto en el crecimiento de la región. Pero yo diría que lo más importante es que esta acumulación de crecimiento que hemos tenido en estos últimos 50 años ha permitido que República Dominicana sea la séptima economía más grande de América Latina, con una población relativamente pequeña y con una, digamos que, área territorial también relativamente pequeña si consideras otros países como Argentina, Brasil, Chile, México, y nosotros como dominicanos debemos estar muy orgullosos de que este crecimiento que viene por todo un tema de estabilidad económica y estabilidad política ha permitido que nosotros seamos una de las economías más importantes de la región. Y a propósito de ese punto, de ese crecimiento sostenido que ha tenido la República Dominicana en los últimos años, ¿cuáles medidas se están implementando desde el gobierno para que el país pueda mantener a futuro ese liderazgo en cuanto a crecimiento de la economía? Bueno, yo te diría que quizás el buque insignia de nuestro gobierno ha sido la confianza. Es decir, la confianza es algo muy subjetivo, pero que los agentes económicos valoran mucho.
Por ahí hay un refrán que dice que no hay nada más pendejo que un dólar. El dólar no va a países en donde pueden haber problemas y donde pueden haber inestabilidad. Y yo creo que nuestro gobierno ha sido insistente y consistente en enviar un mensaje de confianza, de que este es un país en donde se respetan las leyes, este es un país en donde si usted quiere venir a invertir, aquí usted va a contar con todo el apoyo del sector público. Yo diría que eso, unido a la estabilidad macroeconómica, que ha sido también un activo, no solamente de este gobierno, yo diría que histórico, con muy pocas excepciones de crisis muy puntuales, son los elementos que permiten, digamos, que transmitir esa confianza que yo te mencionaba anteriormente. Vamos a una pausa, pero no se muevan de su pantalla porque al regreso seguimos conversando y conociendo más sobre el Ministerio de Hacienda. Quédese con nosotros.